Hay una gran diversidad de enfermedades intersticiales con distinto pronóstico, pero todas son potencialmente muy serias. La radiografía de tórax y la espirometría no son suficientemente sensibles y pueden ser normales en presencia de enfermedad. Ante la sospecha clínica o situaciones de riesgo, hay que realizar tomografía computada o estudio de difusión. Hay enfermedades de causa conocida y otras idiopáticas. Los síntomas son inespecíficos y suelen ser confundidos con otras enfermedades más prevalentes como asma o EPOC. En ocasiones, será necesario avanzar a procedimientos más complejos, incluida la biopsia pulmonar. Bueno, retomamos entonces en el tema que era cómo llegar al diagnóstico de cuál de esas 150 enfermedades era. ¿Cuáles son las ayudas que tenemos? La primera es la estadística. Hay algunas enfermedades que son muy frecuentes dentro de las enfermedades intersticiales, que son de por sí enfermedades raras, y otras que son realmente excepcionales. El contexto clínico, como ya habíamos mencionado, y las imágenes, que son probablemente, junto con la historia clínica, los elementos más contributorios al diagnóstico de una enfermedad de este tipo. Hay enfermedades, como decíamos, que son frecuentes y que uno se puede encontrar seguro si es un neumonólogo, aunque sea un neumonólogo general, porque tienen una prevalencia importante y que quizás inclusive alguien que hace medicina interna y que se tiene que ocupar del colesterol, de la insuficiencia renal, de la hipertensión, realmente también puede encontrar y por lo tanto tiene que pensar. Y esas son sobre todo la fibrosis pulmonar idiopática, las enfermedades del tejido conectivo, la sarcoidosis, bueno, todas estas que estamos viendo enumeradas aquí. Hay otras enfermedades que son más raras, como la neumonía intersticial linfocítica, la linfangioleiomyomatosis y la neumonía intersticial aguda. Uno puede encontrarlas, de hecho, por supuesto, quienes hacemos intersticio y vemos 10 pacientes de intersticio por semana, vemos estas cosas, pero un neumonólogo general o un reumatólogo, porque por ejemplo la neumonía intersticial linfocítica está asociada a enfermedad del tejido conectivo, se va a encontrar con alguna de estas enfermedades. Y ojo que hay que tener cuidado con ciertos contextos que uno tiene que tener mayor sospecha, como habíamos mencionado en la primera parte. Las planchadoras, sobre todo las profesionales, me refiero, que están todo el día haciendo eso, ya sea con máquinas o con la plancha común, porque eso junta humedad y entonces hay crecimiento de moho. Los nadadores, porque las piscinas están climatizadas. Los baños turcos, por lo mismo. Los cartoneros, porque cualquiera que trabaje con cartón, en muchas fábricas de cualquier cosa hay depositados cartones porque se usan después para el embalaje de los productos y eso junta humedad y junta moho. Los judiciales, porque, bueno, hasta donde yo sé, creo que tampoco ahora se han digitalizado la mayor parte de los archivos de los expedientes, por lo tanto hay un montón de papel, lo cual también junta humedad y hongos. Y además hay ratas y las ratas tienen pelo y tienen deposiciones y eso es un antígeno orgánico que puede producir neumonitis por hipersensibilidad. Las costureras, aunque ya se trabaja menos con fibra orgánica, con algodón, con lino, la mayor parte de lo que se usa es poliéster y eso no es tan productor de hipersensibilidad. Y como decía, los bon vivants, porque una de las causas curiosas, graciosas de la neumonitis por hipersensibilidad, bueno, primero son algunos de los quesos muy sofisticados, que si uno tiene uno de esos restaurantes, sobre todo en Mendoza, que le hacen pruebas de quesos en el fondo de una bodega, bueno, seguro que ahí hay hongos, o el material que le ponen a la cobertura de los quesos, pero además una cosa bien descrita es la neumonitis por hipersensibilidad asociada al jacuzzi, por lo mismo que las piscinas, ¿no? Entonces, eso hace pensar en neumonitis por hipersensibilidad. Y ahí viene, y no lo vamos a repetir suficiente, la importancia del interrogatorio.
la obsesión de a quién más, y a donde uno va a ver, uno dice, tengo una enfermedad intersticial, si yo tengo que elegir una pregunta, ¿cuál es? ¿Esto es o no es una fibrosis pulmonar idiopática? Porque esa es la enfermedad más seria y esa es la enfermedad que puede, sin tratamiento, tiene una supervivencia promedio de 3 años, que hoy tiene tratamiento específico y uno puede modificar el curso evolutivo de la enfermedad, y porque diagnosticada tempranamente se puede detener o por lo menos enlentecer significativamente con el tratamiento. Entonces hay algo que nunca tienen que olvidar, sobre todo estando en esta etapa de la carrera, que es algo que Alberto Agres, que era el jefe de medicina interna del Instituto Lanari, clínico más brillante que ha tenido la Argentina. Yo hice la residencia yo me recibí hace 45 años, así que empecé la residencia de medicina interna hace 45, 44 años. Y en ese momento él decía, 90% de los diagnósticos se hacen en el interrogatorio. Y hoy, 45 años después, eso sigue siendo cierto, porque en lo que cuenta el paciente, en lo que se dice, en los detalles, esto es como en los policiales ingleses, ¿no? Que en el pequeño detalle que ve el investigador, de repente le da la pista para buscar datos que de otra manera no hubiera buscado o no hubiera sabido interpretar. Entonces, el contexto clínico va a tener que ver con la edad, ya lo mencionamos, con la enfermedad de base, con los antecedentes y con el examen físico. Pero no tanto con el examen físico respiratorio, que todo lo que nos va a decir es que tiene rales y no nos va a dar mucha información, la verdad. Pero el examen físico extrarrespiratorio, el paciente que tiene hipertensión arterial refractaria, la paciente que tiene una enfermedad intersticial, que es situación típica, uno lo llaman de la terapia intensiva, paciente joven con neumonía infecciosa grave que no está respondiendo a los antibióticos. Y la reacción instintiva que uno tiene, quien ha pasado por la medicina interna, es nada más que levantarle la sábana y pasarle la mano por la pantorrilla y uno siente ahí las irregularidades de una erupción que corresponde a una vasculitis leucocitoclásica. Y eso es una hemorragia. Con eso uno empieza a pensar que es una hemorragia alveolar asociada al lupus eritematoso sistémico. O hallazgos del examen físico, como pueden ser sobre todo los que tienen que ver con las enfermedades del tejido conectivo. Hay cosas que vale la pena recordar a la hora de digamos, empezar este proceso de descarte, si quieren. La FPI es una enfermedad que ocurre solo después de los 50 años, no es una enfermedad de personas jóvenes. El antígeno de la neumonitis por hipersensibilidad no es siempre evidente. Por supuesto, lo típico es que sea, digamos, si alguien te dice que es el presidente de la Sociedad Colombófila Argentina, o que vive abrazado a una silobolsa, y por supuesto el primer diagnóstico que vas a tener en mente va a ser la neumonitis por hipersensibilidad. Pero en un ambiente urbano como el nuestro, nosotros no vemos tantas de esas muy obvias, que por ahí sí la gente que vive en Córdoba o en Santa Fe, que son zonas agroganaderas donde hay mucho cultivo de agricultura, que aunque uno no trabaje en eso, está en zonas que el viento no pide permiso para ir de una casa a la otra, ¿no? Entonces, por ahí se ven otras formas de neumonitis por hipersensibilidad, pero hay muchos trabajos publicados en que la neumonitis por hipersensibilidad 50% de los pacientes no se identifica nunca el antígeno. Entonces uno la tiene que pensar aunque no sea obvio por la presencia de una exposición. Las mujeres jóvenes siempre son sospechosas de enfermedad inmunológica. Yo suelo decir que cuando a una mujer le pasa algo verdaderamente serio, hay solamente 2 diagnósticos diferenciales. O es por el marido o es por una enfermedad autoinmune. Porque es el grupo en el que más se producen y donde las otras enfermedades de las que vamos a hablar no se producen frecuentemente. Y después cualquier droga, por inocente que parezca, y hay que tener en cuenta que los pacientes a veces
no consideran cosas como drogas porque las toman de toda la vida o porque son muy comunes. Entonces existe esta base de datos que es el Pulmotox, que hay una aplicación para el teléfono o para usar en la computadora, donde uno puede buscar todas las drogas en que se ha descrito en la toxicidad pulmonar, la frecuencia que tiene y el tipo de presentación clínico-radiológica. Entonces, si uno está viendo pacientes de menos de 40 años, va a sospechar primero que nada que puedan tener sarcoidosis, histiocitosis, como decíamos, enfermedades del tejido conectivo, la linfangioleiomyomatosis, o pueden tener fibrosis pulmonar familiar, pueden tener fibrosis pulmonar idiopática si es de forma familiar, porque en todas las enfermedades genéticas, de carga genética, existe un fenómeno que se llama la anticipación genética, en que la siguiente generación, al caso índice, desarrolla la enfermedad en etapa más temprana, ¿no? Y entonces de repente se pueden dar en ese grupo de pacientes. En cambio, en los mayores, básicamente de 50, 60 años, lo que uno va a pensar primero es en la fibrosis pulmonar idiopática. Hay enfermedades que son típicamente de las mujeres, la LAM se da solo en las mujeres, las enfermedades de tejido conectivo ya dijimos que son más frecuentes, y en los hombres es más común la neumoconiosis, simplemente por un tema de, hasta ahora, distribución laboral. Como ustedes saben, las mujeres no son bienvenidas en las minas y no es muy común que se dediquen a la construcción, aunque ahora algunas lo hacen, y por lo tanto es mucho más común la presencia de una silicosis, de una asbestosis, de cualquier enfermedad por exposición inorgánica, en pacientes varones. El tabaquismo también es un factor. Hay enfermedades que se dan solamente en tabaquistas, la bronquiolitis respiratoria y la neumonía descamativa. Lo primero que uno tiene que preguntar es si estos pacientes son fumadores, sobre todo fumadores activos. En cambio, el síndrome pulmón-riñón por enfermedad de Goodpasture es raro en no fumadores, y también por causas no conocidas, tanto la neumonitis por hipersensibilidad como la sarcoidosis se dan menos frecuentemente en fumadores, pero la verdad que no es un dato excluyente. Y ahí dejamos entonces esta parte, que es nada más que la orientación clínica, para pasar al tema siguiente de cómo tenemos que estudiar a estos